Gracia y paz a vosotros, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Agradezco al Señor. Tomen asiento un momento. Agradezco al Señor por que me permite después de algún tiempo estar con ustedes. Y le agradezco de entrada sus oraciones, sus palabras de ánimo que me hicieron llegar de una u otra manera. Amén. Así que muchas gracias. Por ahí un video también hicieron. Así que muchas gracias por eso. Bueno, el Señor le plació hasta el momento restaurarme uno de los ojos, así que solamente los estoy viendo con el ojo derecho. Pero el Señor nos ve completamente. Así que agradezco al Señor por eso. Bien, a ver, yo he venido desarrollando una serie de exposiciones de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿cierto? Llevamos 8 sermones. 8 sermones. No obstante, en esta ocasión, con la ayuda de Dios, previa conversación con el pastor de esta iglesia, voy a comenzar otra empresa también, que es una serie de exposiciones de los pactos bíblicos. Ya son exposiciones temáticas. A diferencia de las exposiciones expositivas de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que de manera paralela o de manera intermitente vamos a continuar ya en la otra ocasión que venga con la carta del apóstol Pablo a los romanos, sermón número 9, y así sucesivamente vamos a continuar con la exposición también de los pactos, conforme el Señor me dé la oportunidad. Así que, por la gracia de Dios, he emprendido la labor de desarrollar 2 empresas espirituales aquí en esta iglesia local. Repito, una, exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que ya lo he venido desarrollando, y 2, hablar de la doctrina de los pactos bíblicos. ¿Estamos claros en eso? Amén. Así que hoy vamos a comenzar con una introducción al tema de los pactos bíblicos. Así que para comenzar, quiero que me acompañen a la carta, mejor dicho, al libro que escribió Lucas, el historiador Lucas, el doctor Lucas, Hecho de los Apóstoles, o como otros también han dicho, Hechos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo que Hechos del Espíritu Santo es más preciso. Amén. Capítulo 20, versículo 27. Hechos, capítulo 20, versículo 27. ¿Ya? Mantenga ahí el versículo. Hechos, capítulo 20, versículo 27. ¿Ya? Antes de leer ese versículo, quiero que comprendamos que voy a desarrollar este tema de introducción a los pactos en 4 categorías. Es decir, voy a usar, por la gracia de Dios, 4 categorías para enseñar la introducción a los pactos bíblicos. ¿Ya? ¿Qué significa 4 categorías? Es decir, vamos a ver el concepto de pacto bíblico. Esa es la primera categoría. Vamos a ver el concepto o definición de pacto bíblico. Pedagógicamente, cuando uno va a comenzar a dispensar o a esgrimir un tema, es de fundamental importancia hacer un acercamiento a la cuestión conceptual de los términos que vamos a usar durante toda la temática. Amén. ¿Ya? Y en ese sentido, la primera categoría es concepto de pacto bíblico. Eso lo vamos a repetir en todas las exposiciones para que así cada vez lo comprendamos mejor. ¿Qué es un pacto bíblico? Si pudiéramos usar una pregunta ahí pedagógica, sería ¿qué es un pacto? La segunda categoría es, vamos a ver la naturaleza de los pactos. La naturaleza de los pactos, esa es la segunda categoría. La tercera categoría que desarrollaré con la ayuda de Dios es
la clasificación de los pactos bíblicos, es decir, cómo se clasifican los pactos bíblicos o cuántos pactos bíblicos hay, ¿ya? Y finalmente la cuarta categoría número 4, va a ser sistemas teológicos y los pactos bíblicos. Sistemas teológicos existentes en relación a los pactos bíblicos. En otras palabras, lo que los teólogos han dicho con respecto a los pactos bíblicos. Y vamos a ver que ahí hay diferencias a nivel de sistemas. Amén. ¿Ya? Así que esas 4 categorías vamos a desarrollar hoy con la ayuda de Dios en lo que se refiere a la introducción a los pactos. Concepto de pacto, ¿ya? Naturaleza de pacto, clasificación de pacto y sistemas bíblicos y pacto. Es de suma importancia tener, previo al desarrollo de cada pacto bíblico, una introducción a los pactos para que nos dé una panorámica de lo que vamos a ver. En las exposiciones temáticas que desarrollaré después, conforme Dios me dé la oportunidad, comenzaré a hacerme cargo de cada pacto que la Biblia revela, comenzando con el pacto noético, ¿ya? El pacto noético, vamos a comenzar con el pacto noético. Recién, cuando se puso a llover fuerte, ¿se acuerdan? Amén. Yo, en mi mente, me vino el pacto noético. Tiro. Y pensé interiormente, tranquilo, Freddy, no volverás a ahogarte. Tengo pacto con la tierra. Gloria a Dios. Me sigo, ¿no? Amén. ¿Por qué es importante estudiar los pactos bíblicos? Hay varias razones, pero una de las razones es porque nos dan una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica para que después nosotros tengamos un entendimiento bíblico en muchos temas. Para que nuestras conversaciones en la casa, en el camino, sean bíblicas, ¿ya? Amén. Ahora, dicho eso, vamos a seguir hablando de eso, pero dicho eso, leamos Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Está ahí conmigo? Amén. Doy lectura en el nombre de Jesús. Si gusta, se pone de pie. Amén. Dice así. Abro comillas en el nombre de Jesús. Amén. Esto lo dice Pablo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tomen asiento. Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo aquí se está despidiendo de unos ancianos, líderes de una iglesia. Después de haber predicado por muchos lugares. Amén. Pablo dice, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. ¿Por qué usé este versículo? Lo estoy usando en un sentido aplicativo a la temática de hoy. Porque la comprensión de los pactos bíblicos me dan una cosmovisión de entendimiento de prácticamente toda la revelación progresiva de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Es más, esto es de suma importancia, de trascendente importancia para todo aquel que se quiera dedicar a la exposición de la Biblia. Todo predicador está obligado, diría yo, a entender los pactos bíblicos, porque si no es así, en algún punto va a torcer la Escritura. Obviamente toda la iglesia tiene que estudiar los pactos bíblicos, pero es obligatorio para un expositor de la Biblia
entender los pactos bíblicos. Yo comencé a predicar a los 17 años prácticamente. El Señor me salvó a los 15. Pero a los 17 años me dieron la primera oportunidad para pasar al púlpito y predicar. En ese momento yo estaba feliz porque quería predicar y me dieron la oportunidad de predicar. Hoy pienso que fue un gran error. No en el sentido de lo que yo quería, porque yo lo hacía de buena fe, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, fue una irresponsabilidad yo comenzar a predicar a los 17 años. Porque no tuve formación previa. Esa es la razón. Yo no tenía ni idea de los pactos. ¿Me está siguiendo? Por eso, toda persona que quiera predicar, bien si quiere predicar, pero debe ser discipulado y preparado, formado, para que en la práctica no tuerza la Escritura. Porque si no, estará enseñando y entregando veneno a la congregación. ¿Está siguiendo? Pablo se preocupó de anunciar todo el consejo de Dios. Miren, leamos desde el versículo 17 para poner un poquito de contexto a esta cuestión. 20:17, ¿está ahí conmigo? Amén. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero, aquí hay un contraste en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Mira el 26, muy importante. Por tanto, Pablo está acabando el ministerio que tenía con esa gente. Amén. Él estaba en un contexto de que probablemente ya nunca más lo ibas a ver. ¿Y qué dice Pablo? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Que estoy limpio de la sangre de todos. Gloria a Dios. Si hemos de ser protestantes, seamos protestantes en ese sentido. ¿En qué sentido? En que en el ministerio que desarrollamos los predicadores, una vez que hayamos enseñado todo el consejo de Dios, recién me puedo ir, por decirlo de alguna manera. Porque recién ahí somos libres de la sangre de la gente. Porque cumplimos nuestra responsabilidad. Pero ¿cuándo cumplimos nuestra responsabilidad? Cuando anunciemos todo el consejo de Dios. Gloria a Dios. Y es en esa dirección
que el entendimiento de los pactos bíblicos son de suma importancia. Porque los pactos bíblicos nos dan la columna vertebral y la estructura de toda la trama bíblica. Cuando usted lea a los profetas mayores, cuando usted lea a los profetas menores, cuando lee el libro de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan, siempre, por decirlo, estoy dando un ejemplo, siempre estará dentro del contexto de alguno de estos pactos. Siempre. De hecho, debo decirle que el 90% del entendimiento que por gracia de Dios yo tengo de la Biblia, el 90%, y subiendo quizás, es gracias al entendimiento que Dios me ha dado en relación a los pactos bíblicos. Por ejemplo, cuando yo expongo la carta a los romanos, y voy exponiendo expositivamente, de fondo está el entendimiento de los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos me rayan la cancha. En un partido de fútbol, ¿hay reglas o no hay reglas? De hecho, una cancha se hace un rayado de cancha. Si alguien sale fuera de la cancha y lanza un tiro espectacular y mete un gol, ¿será un gol? Porque está fuera de la cancha. Por más espectacular que sea el tiro. O sea, por más espectacular que sea una exposición desde el punto de vista sensacionalista y triunfalista, si no está dentro de los marcos de los pactos bíblicos, no sirve. Sobre el 80% de las predicaciones que escucho en las redes sociales están fuera de los marcos de los pactos bíblicos. He ahí la importancia, estimados, de entender cada pacto bíblico. ¿Cuántos están casados ahora? Para los amigos de la red, yo estoy soltero, por si acaso. Recibo currículum. ¿Ah? Para las hermanas, siga orando al Señor. Quizás Dios le responda. A ver, ¿qué es el matrimonio? Es un contrato, es un pacto entre un hombre y una mujer. Toda la relación que se va a manifestar entre el hombre y la mujer tiene un rayado de cancha. Eso está en el pacto matrimonial. Se juran fidelidad, que van a estar juntos en la salud, en la enfermedad, fidelidad, se van a socorrer mutuamente, etc. O sea, esa relación matrimonial es regida por un pacto. Dios creó al ser humano con una naturaleza relacional. Amén. Claro que sí. Bien. Dios creó al hombre al menos en 4 dimensiones relacionales. El hombre tiene una relación metafísica. ¿En qué consiste la relación metafísica del ser humano? El hombre se relaciona con Dios. Esa es una relación metafísica. Dios se relaciona con el hombre.
Dios se relacionaba con Adán antes de que Adán cayera en pecado. Qué gloriosa relación, ¿no? Amén. Caminaba con Adán en el contexto del huerto. ¿Entiendes? Esa es una relación metafísica. Y es la principal de todas las relaciones. Amén. Gloria a Dios. Pero también el hombre tiene otras dimensiones relacionales. También hay una relación psicológica. Es cuando la persona se relaciona consigo misma. Por lo general, post caída, uno se relaciona con la conciencia. La conciencia le dice, esto no, esto sí. Y ahí está uno. De hecho, hubo un escritor bíblico que hizo pacto con sus ojos. Hizo un pacto con él mismo. ¿Me sigue? Amén. Hizo pacto con sus ojos para no ver lo incorrecto. O sea, hay una relación con uno mismo. Hay una tercera dimensión relacional que es una relación sociológica. Es cuando me relaciono con mi prójimo. Y esa relación comienza con la esposa o con el esposo. El matrimonio, la familia, es el núcleo de la sociedad. O sea, la metafísica es una relación vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿cierto? Con Dios. La psicológica es hacia adentro, conmigo mismo. Y uno tiene que tener una buena relación con uno mismo, hermano. Porque uno pasa casi todo el tiempo relacionándose con uno mismo. De hecho, hay una persona con la cual yo paso la mayor cantidad de tiempo. ¿Saben quién es? Yo mismo. Amén. De repente han habido conflicto con uno mismo. Cuando a la conciencia se le para la bruma. Pero también con mi prójimo. Con un amigo, con la esposa, con el esposo. Esa es una relación más horizontal. ¿Entiendes? Pero esa relación horizontal va más allá del esposo. Ahí entran las relaciones con el vecino, con el compañero de trabajo, con el jefe, con los líderes gubernamentales. Cuando hay una persona que se asocia con otra persona para emprender una empresa, ¿se da cuenta? Relaciones. Una relación vertical, una relación hacia adentro, una relación hacia afuera. 3 tipos de relaciones. Y finalmente también hay una relación ecológica, podríamos decir. Es cuando usted se relaciona con la naturaleza creada por Dios. Cuando usted le dice al perrito, cachupín, ven, cachupín, ven. Cuando usted administra la creación. Cuando usted siembra papas y labra la tierra. Obviamente no es una relación de persona a persona, porque la naturaleza no es persona, pero hay una relación. O sea, tenemos 4 dimensiones relacionales. 4 dimensiones relacionales. Metafísica, psicológica, sociológica y ecológica. Desde Génesis a Apocalipsis, les invito a identificar estas relaciones. Ahora, estas relaciones son dejadas desde el punto de vista... ¿Son arbitrarias estas relaciones? En estas relaciones, por lo general, estas relaciones son mediadas por pactos. Dios se relaciona con el hombre mediante pactos. Dios ha concertado pactos con el hombre.
Dios, cuando habla al hombre, Dios propuso y estableció pactos para con el hombre. Y Dios en esa relación se mueve dentro de los pactos Gloria a Dios. que estableció con el ser humano. Amén. ¿Se está dando cuenta la importancia de entender los pactos? Amén. El tema de la Biblia, el centro gravitacional de la Biblia a nivel temático, a nivel de tema, a nivel de tópico, es el tema del reino de Dios. Hay un tema que cruza desde Génesis a Apocalipsis, que es el tema del reino de Dios. El tema gobernante, el tema neurálgico, el tema del reino de Dios. El tema del reino de Dios nos revela que Dios tiene un programa multidimensional de su reino. Pero la implementación del reino de Dios es a través de brazos ejecutores que son los pactos. Los pactos que Dios ha concertado con el hombre son los brazos ejecutores del programa de su reino. Gloria a Dios. Repito, de ahí la importancia de entender los pactos bíblicos. La Biblia revela pactos que Dios hace con el hombre. La Biblia revela pactos que se han hecho entre persona y persona. La Biblia revela pactos que una nación ha hecho con otra nación también. Gloria a Dios. Se está dando cuenta que el entender los pactos bíblicos nos está dando una cosmovisión y una comprensión de la revelación progresiva de Dios. Gloria a Dios. Aquí escribí algo, mire, escuche. A la luz de estas relaciones, las que acabamos de ver, metafísica, psicológica, sociológica y ecológica también, en algún aspecto, a la luz de estas relaciones debemos entender que la Biblia revela en general que estas relaciones son mediadas por medio de pactos. O sea, esa es la primera razón por la cual debemos estudiar los pactos bíblicos, que estas relaciones son mediadas por los pactos bíblicos. Es aquí que cobra importancia el estudio de los pactos bíblicos. Además, es de suma importancia entender los pactos bíblicos porque, aquí hay otra razón, ellos nos brindan toda la estructura narrativa de la revelación progresiva de la trama bíblica. Es importante para un predicador entender esta cuestión. Digamos, Dios usa los pactos como instrumentos ejecutores del programa multidimensional de su reino. El intérprete bíblico debe manejar estos pactos bíblicos. Esto es importante, mire. El intérprete bíblico debe manejar estos pactos bíblicos, pues ellos nos brindan el marco hermenéutico y exegético de la Biblia. Por eso yo le decía que el 90% del entendimiento que Dios me ha dado por gracia es gracias a que en algún momento de mi vida comprendí la importancia y la trascendencia de los pactos bíblicos. Lo que usted va a entender aquí, hermanos, conozco gente egresada de seminarios bíblicos con licenciatura en teología, que son analfabetos en la cuestión de los pactos bíblicos. Así que con estas exposiciones, Dios mediante, usted se ahorrará 5 años en un seminario bíblico. Gente que sabe mucho de Biblia no entiende lo fundamental. El entendimiento de los pactos bíblicos nos da el entendimiento y el marco hermenéutico para entender la Biblia. De hecho, el doctor Paul Benward, en uno de sus libros, nos regala la siguiente ilustración. ¿Cuántos han armado aquí un rompecabezas alguna vez en su vida?
Yo creo que varios, o todos, probablemente. ¿Cuál es la técnica y la estrategia formal para armar un rompecabezas? ¿Por las esquinas? Porque uno siempre busca una pieza que te dé los marcos, ¿o no? Porque te da un punto de vista objetivo para continuar el resto. Porque una pieza del medio es muy difícil. Una vez que tú armas el marco, hay una cosa segura. ¿Cuál? Es que todas las demás piezas que sobran tienen que estar dentro, no pueden estar fuera. ¿Sí o no? Sí. Una vez que armaste el marco, hay algo dogmático. ¿Qué cosa? Repito, que todas las piezas que no tienes ni idea dónde van dentro todavía, pero una cosa sí es clara, no puede ir ninguna de ellas fuera. Todas tienen que estar dentro. Cuando tú entiendes los pactos bíblicos y estudias los pactos bíblicos, aprendes el marco de la revelación de la Biblia. Amén. Y cualquiera que te venga con una pieza bíblica, es decir, con un versículo bíblico, que a nivel de interpretación te lo está interpretando fuera del marco, tú, debido a que entiendes el significado de los pactos bíblicos, tú dices, por más bonita que sea tu interpretación, aunque le hayas metido lengua, aunque le hayas metido virracanda, lama, jaya, arriba, jaya, aunque le hayas metido lengua, si me pones un versículo bíblico fuera del marco pactal, usted está fiebrado. Su interpretación está equivocada. Amén. Porque recién podemos comenzar a hablar si me pones el versículo dentro del marco bíblico. Ahí podemos incluso discutir, pero tiene que ser dentro del marco. Los pactos bíblicos son los pegamentos de la revelación. Es el engrudo que da cohesión a toda la revelación progresiva. ¿Se da cuenta la importancia, no? Amén. ¿Usted, Pastor José, sabe lo que dice su contrato matrimonial? Amén, me dice. Eso es lo que rige su matrimonio. Si además de eso el Pastor José da más, gloria a Dios. Pero hay una base, lo que se pactó. Dios es Dios de pactos. Digamos. Amén. Pienso que todo predicador debería entender estos pactos, de lo contrario no debería estar predicando. En el libro Eventos del Porvenir, el gran libro Eventos del Porvenir, el doctor Dwight Pentecost dice: los pactos bíblicos contenidos en las Escrituras son de importancia primaria para el intérprete de la palabra y para el estudiante de escatología. El programa escatológico de Dios es determinado y prescrito por estos pactos, y el sistema escatológico nuestro es determinado y limitado por la interpretación de ellos. Estos pactos deben estudiarse diligentemente como la base de la escatología bíblica. Hemos hablado algo de la importancia de los pactos. Estimados, el entendimiento que usted está recibiendo de los pactos bíblicos, tenemos que tomarlo con humildad. Porque cuando usted entiende cada pacto bíblico, usted se va a dar cuenta al tiro cuando alguien está dando jugo. Estoy usando un coloquialismo chileno. Usted se va a dar cuenta que predicadores que tienen fama se equivocan.
usted se va a dar cuenta que aquellos que se creen que saben de la Biblia, muchos, no todos obviamente, están dando jugo y yupi. Es decir, el conocimiento de los pactos bíblicos, entre comillas, le va a dar a usted una ventaja de entendimiento sobre el resto. Por eso que hay que tomarlo con humildad. Gloria a Dios. Y usted se va a dar cuenta que en las iglesias tradicionales en Chile, y me imagino que en el mundo entero, hay una ensalada de entendimiento torcido de la Escritura. Amén. Usted va a comenzar a identificar los movimientos que se mueven dentro de las iglesias, movimientos teológicos falsos, interpretaciones torcidas, manipulación de la Biblia, etc. La primera categoría es el concepto de pacto. ¿Qué significa pacto en términos sencillos? Vamos a repasar esto en cada pacto que desarrollemos más adelante, pero comencemos con algo ahora. El término hebreo del Antiguo Testamento es berit, y el término griego del Nuevo Testamento es diateke. Significa acuerdo, concierto, convención, compromiso entre dos partes. Imagínense ilustrativamente que a dos personas se pasan la mano. Un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Están de acuerdo. Y cuando esto sucede, hay un compromiso de la palabra empeñada. En el caso de los pactos bíblicos de Dios, cada pacto que Dios ha hecho compromete su palabra. Gloria a Dios. Dios es Dios de pacto y es Dios de palabra. Amén. ¿Cuál es la reputación que adquiere una persona cuando no cumple sus compromisos? Mínimo chanta, decimos en Chile. No hay que confiar en esa persona. Puro bla bla. No honra su palabra. Comienza a tener mala reputación. Dios ha hecho pactos con el hombre. Y Dios es Dios de palabra. La reputación, el cumplimiento de los pactos bíblicos, en esos Dios compromete su reputación. Por eso que hay que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la salvación, que es uno de los temas importantes en la Biblia, no el único, pero uno de los temas importantes, se mueven dentro de los marcos de los pactos. Dijimos que el tema de la Biblia es el tema del reino, como centro gravitacional, y que todos los demás temas giran alrededor de ese gran tema. Pero los pactos son los brazos ejecutores del programa del reino. Dios comprometió su reputación al celebrar pactos. Una definición teológica de pacto podría ser hacer un compromiso solemne para asumir una obligación. Ahora, esto es mucho más profundo, porque puede haber un pacto entre dos partes donde una de las partes promete algo, pero a condición de que la otra parte cumpla algo. O puede también haber que una de las partes
se compromete a hacer algo, aunque el otro no haga nada. Amén. Ahí entramos a nuestra segunda categoría, la naturaleza. Y en la Biblia encontramos pactos condicionales y pactos incondicionales. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el reto? Que cuando estudiemos un pacto X, nos hagamos la pregunta, ¿este pacto que Dios hizo con el hombre es condicional o es incondicional? Porque dependiendo de qué asumamos, vamos a llegar a un puerto interpretativo distinto. Amén. El doctor Paul Benward también nos dice, aquí sirve esta ilustración. Esto ya tiene que ver con los sistemas teológicos. Esa es la última categoría que vamos a ver. No todos los cristianos piensan lo mismo con respecto a la interpretación de cada pacto bíblico. Y eso lleva a que hayan diferentes interpretaciones dentro de la iglesia. Aquí yo pongo preguntas. Y pongo como ejemplo el pacto abrámico, que es uno de los pactos que vamos a ver en su momento. Y aquí traiga a su mente predicadores famosos. ¿Cómo interpretará Sugel Michelin el pacto abrámico? ¿Conocen a Sugel Michelin? Amén. Hay varios Michelin lovers que no cuestionan nada. Amén, 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 amén. Pero sin negar el aporte de Sugel Michelin, ¿cómo interpretará el pacto abrámico Sugel Michelin? Otro, ¿qué pensará Paul Washer del pacto abrámico? También hay muchos Washer lovers. Otra pregunta, ¿cómo interpretará el pacto abrámico R.C. Sproul? También existen Sproul lovers. Amén. Otra pregunta. ¿Cómo interpretará el pacto abrámico el doctor Michael Black? Porque también hay algunos Black lovers. John MacArthur, MacArthur lover, MacArthuriano, ¿cómo interpretará el pacto abrámico? Yo le estoy haciendo consciente de lo que sucede y que no todos están conscientes. Entonces, esta ilustración ya aplíquela a la última categoría de los sistemas teológicos, pero me adelanto. Es como que si usted estuviera en el aeropuerto y hay dos aviones. Una va a Arica y la otra va a Punta Arenas. Están en el mismo aeropuerto, pero una va a Arica y otra va a Punta Arenas. Los dos extremos de nuestra nación, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Si usted quiere ir a Punta Arenas, sentido común, debe tomar el avión que va a Punta Arenas. Si usted quiere ir a Punta Arenas, no va a tomar el avión que va a Arica. Sentido común, ¿no? Déjeme decirle que existen dos sistemas teológicos dominantes dentro de la tradición evangélica. Hay más, pero hay dos sistemas dominantes y se los anticipo. Uno se conoce como teología del pacto, mire, justo, teología del pacto, y otra como teología dispensacionalista. Yo me adhiero a la teología dispensacional.
Lo digo porque soy transparente y expongo en pro de la honestidad intelectual. Amén. Ambos sistemas teológicos han parido muchos teólogos famosos que escriben libros. ¿Cuántos han leído algún libro que ha escrito algún teólogo? Yo creo que varios hemos leído algún libro. Lo primero que yo hago cuando leo un libro, yo me voy a la parte de atrás, donde sale el nombre del autor, dónde estudió, y yo digo, ¿a qué sistema teológico corresponde este cabrito? Claro. Porque depende en el avión que este cabrito se haya subido, terminará en un lugar determinado. Mire, ¿no le parece raro a usted que hay teólogos y predicadores que siempre están hablando de la salvación? Cuyo tema hay que hablarlo, no estoy negando eso. Y otros predicadores que, además de hablar de salvación, hablan también otros temas. ¿Se ha dado cuenta de esos detalles? Salvación, salvación, hay como un sobreénfasis en la salvación, todo el rato salvación. Por ejemplo, pongamos a Paul Washer. Paul Washer siempre te habla de salvación. Que el evangelio, que la salvación, que el evangelio, etc. ¿Por qué? Ni siquiera estoy diciendo si es correcto o incorrecto lo que habla de la salvación, no es el tema. Lo que estoy hablando es por qué siempre habla de salvación. O casi siempre. Tenemos otros predicadores más folclóricos famosos que ya murieron, como Gigi Ávila, porque la guerra de Gog y Magog. Y dice, hombre, ¿qué está hablando? ¿Por qué? Que la gran tribulación, que el anticristo, que el falso profeta, que el milenio. ¿Por qué hay predicadores que no solo hablan de salvación, sino que además hablan de otros temas y otros que solo hablan de salvación? La respuesta es porque pertenecen a uno de estos dos aviones o sistemas teológicos y entienden los pactos de una manera distinta a cómo lo entienden otros. Esa es la razón. Repito, de ahí la importancia de los pactos bíblicos, de la comprensión que tengamos de los pactos bíblicos. También, como decíamos, hay pactos incondicionales y pactos condicionales. El pacto condicional es cuando una de las partes promete, pero el cumplimiento está condicionado, valga la redundancia, a la condición o a la cláusula del pacto. O sea, si tú cumples esto, yo doy esto otro. Amén. Pero hay pactos incondicionales, donde la promesa no está sujeta a la fidelidad ni a la condición de la otra parte. Son pactos de gracia. ¿El pacto abrámico es un pacto condicional o es un pacto incondicional? El pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí o pacto sinaítico, que está resumido en el Decálogo, en los 10 mandamientos, pero que está básicamente distribuido en 613 mandamientos. ¿Es un pacto condicional o es un pacto incondicional? ¿Qué creen ustedes? Condicional, dice acá el hermano.
Interesante. Pero decir una cosa o decir la otra tiene implicancias, por hermano. Implicancias teológicas, implicancias prácticas en la vida. Amén. ¿Con quién Dios hizo el pacto sinaítico? ¿Con la iglesia? ¿Con los gentiles? ¿Con Israel? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la iglesia? Israel. ¿Y por qué entonces, si Dios hizo el pacto con Israel, como dice el hermano acá, por qué razón entonces hay predicadores que andan aplicando el pacto mosaico para que la iglesia lo obedezca? Porque si yo hago un compromiso acá con mi hermano, se me está yendo la memoria, nuestro hermano Franco. Hermano Franco, necesito comprarle su cámara. ¿Cuánto me cobra? No sé, 50 lucas, por decir algo. Hay un compromiso. Ya, ok, cerramos compromiso. Yo le pago 50 lucas, usted me pasa su cámara. Ok, el próximo mes, a fin de mes, cerramos y concretamos el pacto ya realizado. De repente, pasa una semana y yo le digo al pastor José, ya pastor, aquí tiene la plata, las 50 lucas, necesito que me pase su cámara. ¿Qué dirían ustedes de eso? Y el pastor José dice, ¿de qué está hablando este hombre? Yo le digo, no, pues cumpla el compromiso. Cumpla el compromiso, pues. Si así quedamos. El pastor José me mira, este hombre, ¿qué le pasa? Ya no va a predicar más. Claro, lo encontramos ridículo, ¿no? Pero ¿por qué lo encontramos ridículo cuando hay predicadores que andan exigiendo el pacto mosaico a la iglesia? ¿O andan exigiendo el pacto mosaico a los gentiles? ¿Por qué no encontramos ridículo a los dominionistas que andan tratando de conquistar el mundo al estilo de Pinky Cerebro? ¿Qué haremos esta noche, Cerebro? Lo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro. ¿Por qué andan predicadores imponiendo a las demás naciones desde el punto geopolítico que cumplan el pacto mosaico? Yo no estoy diciendo que no podamos sacar principios eternos de aplicación. Estoy hablando que se aplique el pacto mosaico como concierto pactal. ¿Por qué andan tratando de algunos de imponer el pacto mosaico a las demás naciones? Si Dios no hizo pacto con Chile, Dios no pactó con Chile con el pacto mosaico. Pactó con Israel. Independientemente de alguna aplicación analógica que pudiéramos hacer, ese es otro tema. Aquí voy a decir lo siguiente. El diezmo. Ay, no. Pelaje del espinazo. Es un mandamiento que está dentro del pacto mosaico. Amén. ¿Por qué hay gente que anda exigiendo el diezmo a la iglesia? Entonces, vamos a ver el pacto mosaico en su momento, vamos a estudiar específicamente el pacto mosaico y las implicancias de ello. A los tacaños en este momento les gusta ese. Qué bueno. Esas iglesias ladronas que piden diezmo.
se sienten liberados. Yo he dicho que la iglesia no está bajo el pacto mosaico, pero la iglesia sí está bajo el pacto de Cristo, bajo el nuevo pacto. Es participante del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, cada primer día de la semana, cada uno aparte, conforme haya prosperado. Gloria. Les voy a arruinar la vida a los tacaños. Cuando decimos que la Biblia no exige el diezmo a la iglesia, no estamos diciendo que la iglesia no tenga que ponerse con cash. No. Si bajo el pacto mosaico Israel tenía que dar al 10%, etc., que era un pacto a nivel de nación con una nación, ¿cuánto cree usted que debería dar un nacido de nuevo? Se lo voy a poner con una hipérbole. La ley te pedía el 10. En la gracia, sin estar obligado, entrega todo. Todo para el reino, en el sentido que el dinero es para proveer a mi familia. Es para proveer a la iglesia local. Es para proveer a los ministerios que ejercen su ministerio de enseñanza, de predicación. Nadie le apunta con una pistola para que ofrende. Pero un nacido de nuevo, da. Porque una de las características de un nacido de nuevo es que es un corazón dadivoso. Mire, oye, si vamos a caer mal, caigamos mal. Gálatas capítulo 6. Estas son implicancias de la importancia de estudiar los pactos. Ni siquiera estamos entrando a los pactos, imagínense. Efesios 6:6. Perdón, Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice, abro comillas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A modo de ilustración, ¿quién está siendo enseñado en la palabra en este momento? Ustedes. ¿Y quién está instruyendo? Al final del culto, pase por caca. Oh, qué fuerte, ¿no? Pero si para qué le vamos a dar más vuelta a la cosa. El predicador y el que enseña no le va a poner una pistola en la cabeza. No. Él va a enseñar aunque usted no cumpla. Porque Dios lo envió. Pero la pregunta es, ¿cuál es el deber de gracia que la gente tiene? Yo tengo la siguiente tesis, y con esto al pastor de la iglesia que se dedica a exponer y a enseñar. Yo siempre he dicho lo siguiente, dejando las excepciones fuera, que en las iglesias evangélicas muchos hacen perro muerto. ¿Sabe lo que es el perro muerto? Cuando usted va a un restaurante, pide el mejor menú, lo come, lo disfruta. Y después cuando llega la hora de pagar, empieza a mirar al garzón, empieza a generar ciertas estrategias. Tú andas al baño, o simplemente arrancamos.
Yo trabajé de guardia de seguridad en el mercado de Osorno y ahí en esos locales comerciales veía al perro muerto más a los días. Algunos salían arrancando, etc. Así que decir que la iglesia no tiene que pagar el diezmo, no se confunda. La iglesia sí es dadivosa. Porque lo que sí es doctrina bíblica para la iglesia es la ofrenda. Amén. Nacida de un corazón nacido de nuevo. ¡Ojo! No estamos diciendo que una persona tiene que dejar de cumplir sus responsabilidades con su familia. No, eso es lo primero. Esa es su primera responsabilidad. Pero si usted es miembro de una iglesia, también tiene responsabilidades en la iglesia local. Porque usted no puede tener trabajando gratis a una persona. Eso se llama esclavitud. ¿O no? Esa es la verdad. Estamos hablando de gente que hace la pega. No estamos hablando de esos predicadores que ni siquiera estudian la Biblia, abren la Biblia por fe y hablan por cualquier estupidez. No estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de esa gente que invierte toda la semana para estudiar la Biblia, pasa horas y horas estudiando la Biblia para traer el mejor menú a la iglesia. Se quema las pestañas, invierte, compra libros, pone dinero para poder bendecir a la iglesia. Amén. Que para predicar es un trabajo, no es un hobby. A veces, ¿sabe por qué las esposas terminan teniéndole en baja estima o terminan no respetando a los pastores, a los líderes? Es porque la iglesia nunca se pone y nunca sostiene al líder en sus necesidades. De tal manera que la predicación y el pastorado se ve como cualquier cosa menos como un trabajo. Y cuando eso pasa, comienza a haber problemas en la vida familiar porque el hombre no está proveyendo. No estamos diciendo que se use esto para ganancia personal, para lucro, para hacerse rico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del sustento y el abrigo que es parte de la dignidad de toda persona. La importancia de los pactos bíblicos. ¿En qué pacto estamos como iglesia? Los pactos también son temporales o eternos. Hay pactos en la Biblia que son temporales, son hechos por un cierto tiempo. Y hay otros que son eternos. El pacto noético, que es el primer pacto que la Biblia revela, con el nombre pacto propiamente tal, ¿está vigente hoy? Esa es una pregunta. ¿Estamos bajo el pacto noético hoy? ¿Ah? Sí, no, parece, a lo mejor, quizás. No sé. Cuando usted opina, cuando usted habla de política, cuando usted habla de economía, usted habla de economía por lo que le tincó o por la formación que tuvo en la universidad, o habla de economía bajo el paraguas del pacto noético, con una comprensión teológica. Pasemos a la naturaleza de los pactos. Génesis 6:18. Génesis 6:18. Aquí es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra pacto propiamente tal. ¿Ya? Estos pactos que vamos a comenzar a ver ahora de forma panorámica, yo los desarrollaré, si Dios me lo permite, uno por uno. ¿Me siguen? Amén. Ahora estamos dando una panorámica. ¿Está ahí conmigo? Génesis 6:18. Amén. Dice así, abro comillas. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos
contigo. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra berit, pacto, en hebreo. Todo este pacto se desarrolla en el capítulo 8 y 9 de Génesis. Pero aquí en el 6 y 18 es la primera vez que se menciona la palabra pacto, hermanos. ¿Con quién es hecho el pacto noético? ¿Con Noé? Claro, amén. Pero después vamos a ver que no solo con Noé, con la creación, con la tierra, incluso con los animales. Hoy en día está muy en boga el tema del cambio climático, del calentamiento global, que la ecología. Y eso se discute en política para que se implementen políticas públicas, que la ONU se mete en los estados-nación. La nueva era también tiene una versión de la cuestión ecológica. De hecho, el ecologismo es una falsa religión hoy en día. Está en la ONU. La ONU. La nueva era está en la ONU. La nueva era está en la ONU, claro que sí. Y la educación. No, están metidos en todas las cosas, en la educación, en la política, etc. Ya, pero el punto es, ¿podrá un predicador o un miembro de la iglesia con autoridad opinar de la parte ecológica sin conocer el pacto noético? Claro, podrá hablar, pero no hablará con autoridad ni consistencia, porque el cristiano tiene que conocer el pacto noético para hablar desde la cosmovisión bíblica. Conozco cristianos que se han metido en la política y que hablan de todo, pero no tienen ni idea que existe el pacto noético, hermanos. Si alguien quiere hacer carrera política, hágala, no estamos en contra, pero al menos estudie el pacto noético. Porque el pacto noético es la implementación formal de la gracia común en el mundo. La gracia común existía desde antes, pero la implementación formal a nivel pactal de la gracia común es el pacto noético. ¿Cómo Dios ejecuta su programa del reino con Israel, con la iglesia, con los gentiles? Porque el pacto noético es la plataforma, es la cancha sobre la cual van a jugar un rol preponderante todos los demás pactos. ¿Está vigente el pacto noético? Sí, está vigente. ¿Cómo sabemos bíblica y experimentalmente que está vigente? Una, por el relato bíblico, pero también ¿sabe por qué? Porque cuando llueve, usted mira al cielo y aparece el arco iris, la señal del pacto. Cuando usted ve al arco iris, es como que si usted hubiera escrito en el arco iris: y hombre, no volverás a ahogarte. No va a haber juicio universal por agua. Por supuesto que van a haber inundaciones, porque Dios no dijo que no iban a haber inundaciones. De hecho, ahora hay cualquier inundación en el norte. Estamos hablando de un juicio global. Significa que no van a haber juicios de otra naturaleza. Pero por agua, el mundo no volverá a ser enjuiciado a nivel universal. Gloria a Dios. ¿Puede estar tranquila la humanidad? No, el calentamiento global, dicen los políticos, están derritiendo los hielos. Y el mar está subiendo. Y existe un peligro que la humanidad sea negada en agua. Porque los polos que están congelados se pueden derretir. Y los seculares apocalípticos. No. Dios tiene pacto con la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, no? Amén. ¿Es importante conocer el pacto noético? Amén. Y todas las facetas del pacto noético y cada esquinita del pacto noético. Amén.
Vamos a dejar el pacto noético ahí, no, porque tenemos que seguir avanzando. Lo vamos a tratar en su momento. El pacto abrámico, Génesis 15, 18. Génesis 15, 18. Génesis capítulo 15, versículo 18. Abro comillas, dice así en el nombre de Jesús. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cierro comillas. Este pacto tiene mucha materia prima. Yo puse solamente los versículos donde sale la palabra pacto. Lo vamos a ver en su momento. El pacto noético es la plataforma. Es como la cancha donde juegan los jugadores, valga la redundancia. Y todo jugador tiene un capitán, ¿o no? Cada equipo tiene un capitán. Bueno, si la cancha, ilustrativamente hablando, es el pacto noético, nos raya la cancha, sobre la cual jugarán los jugadores, valga la redundancia, el pacto noético es el capitán del equipo. Es el paraguas bajo el cual se desarrollan todos los demás pactos. Es el pacto papá. El pacto abrámico es el pacto papá. Y el contenido de estos pactos se desarrolla por toda la revelación. Usted va a encontrar en los profetas menores, en los profetas mayores, en el Nuevo Testamento, cómo se va desarrollando la cuestión de los pactos. Claro. Mire, voy a dar un ejemplo. Vaya a Mateo capítulo 1. Uno. ¿Ya? ¿Está ahí conmigo? Amén. Cuando usted entiende los pactos, usted no va a llegar y leer esto por leerlo. Usted va a entender muchas cosas. Imagínese que usted ya entiende todo lo que significa el pacto abrámico. ¿Qué es lo que Dios pactó con Abraham? ¿Ya? Usted no va a leer Génesis en Mateo 1:1 ya de la misma manera. Miren lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Qué más dice? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. ¿Sabe lo que? Porque Mateo escribió a los judíos. Y los judíos sabían qué pacto Dios había hecho con ellos. Entonces, cuando Mateo escribe con respecto a Jesucristo, hijo de Abraham, ¿está entendiendo todo el entendimiento del pacto abrámico que se arma en la cabeza del judío? Eso es lo que Mateo le está diciendo. Eso es lo que Mateo está diciendo. El Jesús que yo predico es hijo de Abraham. El Jesús que yo predico es hijo del pacto abrámico. Por eso es necesario entender el contenido del pacto abrámico. Amén. Génesis 12. Aquí implícitamente ya se comienza a desarrollar el pacto abrámico. Es importante mencionarlo. Génesis 12, ¿está ahí conmigo? Del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande.
Mire las promesas. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Mire, esta parte que quiero resaltar. Y serán benditas en ti. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. La dimensión universal de la bendición del pacto abrámico. Amén. El pacto abrámico tiene bendiciones personales, tiene bendiciones nacionales y tiene bendiciones internacionales. O sea que el pacto abrámico extiende la bendición a los gentiles. Amén. ¿Se acuerdan que decíamos que el pacto mosaico no era con los gentiles? Pero el pacto abrámico sí tiene una dimensión para con los gentiles. Sí. ¿Se está entendiendo la diferencia? Qué Amén. bello. Entonces, cuando Mateo escribe, hijo de Abraham, ¿qué es lo que está diciendo? A la luz del entendimiento del pacto abrámico. Somos hijos de Abraham. Hijo de Abraham. Y el Jesús que yo le estoy predicando es el que trae las bendiciones internacionales. Amén. Gloria a Dios. Es el que va a bendecir no solo a Israel, sino a los gentiles también. Amén. Y cómo Dios también comenzó a cumplir el pacto abrámico en esa dimensión universal, usó a un apóstol. Apóstol a los gentiles. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama ese apóstol? El apóstol Pablo. Amén. Y ahí se engancha, se conecta con el libro del Romano y con las exposiciones que estoy dando con respecto a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo decía, al judío primeramente y también al gentil, porque Pablo sabía que había una dimensión universal del pacto abrámico. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Sí o no? Aleluya. Es importante el tema de los pactos. Amén. Amén. Te dan el entendimiento de fondo. Te dan a entender toda la trama de la Biblia. Te dan un entendimiento de las epístolas paulinas, petrinas. ¿Se acuerdan lo que Dios le enseñó a Pedro con la visión? Es que son cosas inmundas. Nunca yo he comido esto. No llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Amén. ¿Qué es lo que pasó en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos? Estaban todos aturdidos. ¿Qué pasa aquí? Porque Dios también estaba llevando el Evangelio. El Evangelio no solo estaba quedando encerrado en las fronteras nacionales de Israel, estaba salpicando y más que salpicando, había salido un arroyo universal del Evangelio para el mundo gentil. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Como que Dios también ha dado salvación al gentil. Pero claro, pues hombre, ¿acaso no sabes que Dios hizo pacto con Abraham y que hay una dimensión universal? En ti, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Mire, yo le voy a ahora dar a entender el verdadero entendimiento de Juan 3:16, lo que Lutero llamó el corazón de la Biblia. Lo va a entender como nunca antes lo había entendido. Porque por lo generalmente la gente repite, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entienda eso a la luz del pacto abrámico. Entienda que la lógica decía que Dios amaba a Israel porque Dios tenía pacto con Israel. La bendición estaba cercada en Israel, en la nación de Israel. Aunque había una dimensión internacional del pacto abrámico. Pero mire, cuando Juan dice, porque de tal, ¿por qué cree que dice de tal? Porque el amor de Dios no se quedó encerrado en las fronteras de Israel. Amén. Cruzó la frontera al mundo gentil, a los goyín. Porque de tal manera, por eso que lo que dice Juan es revolucionario. Entendámoslo a la luz de los pactos. Amén.
Porque de tal manera amó Dios, no solo a Israel, lo que está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo gentil, la dimensión internacional, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Envió a su Hijo para que todo aquel, no solo el judío, sino para que todo aquel que en él cree o cree, tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Amén. Se da cuenta que si usted interpreta los versículos bíblicos de la Biblia desconectados del entendimiento de los pactos, puede partir por cualquier lado. Amén. Digamos, porque eso se pone bueno, pero tenemos que terminar. Pacto mosaico. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. En el capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo se iba a ir, dice que alargó el discurso hasta la noche, así que ore porque el Señor me puede motivar. ¿Está ahí? Es el pacto mosaico. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. ¿Está ahí conmigo? Mire lo que dice la Biblia, abro comillas. Ahora, pues, Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, mire, y guardareis mi pacto. Ahí hay una condición. Por eso es que el pacto mosaico es condicional. Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, los gentiles. Porque mía es toda la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios pactando con la nación de Israel. Dios le entregó. ¿Sabe lo que es el pacto mosaico? Es la constitución de la nación de Israel. Hoy en día que se habla tanto de constitución. El pacto mosaico, el decálogo o los 613 mandamientos, es la constitución de Israel. Hay mandamientos morales, civiles y religiosos. Cómo la nación tenía que funcionar. Y Moisés tenía que enseñar el contenido del pacto mosaico, ¿o no? A Moisés se le mandó a discipular nación. A Moisés se le mandó a discipular una nación, que es la nación de Israel. No como los dominionistas, los del Kingdom Now, reino ahora. Andan discipulando naciones en este tiempo. Y aplicando el pacto mosaico a las naciones gentiles, andan más perdidos que el teniente Bello. Porque como Dios sí mandó a enseñar el pacto mosaico a la nación de Israel, ellos creen que la estrategia para discipular naciones es lo que Moisés hizo con Israel. Esos mismos pactos, esas mismas normativas, hay que exigírsela a la nación, a las naciones gentiles. ¿Significa que una nación gentil no pudiera hacer un análisis analógico y sacar principios para aplicarlo a una nación gentil? Sí, se llama derecho comparado. Pero de que Dios haya hecho pacto con las naciones gentiles en relación al pacto mosaico, eso no es así. El pacto mosaico no es vinculante a las naciones gentiles. No es vinculante. Así es. Ahí había mucho más que decir, pero en su momento vamos a hablar. Pacto de la tierra, Deuteronomio 29:1. Deuteronomio 29:1 también se conoce como pacto palestino, algunos lo llaman, a mí no me gusta llamarle pacto palestino, me gusta llamarle pacto de la tierra. Estos son contratos divinos, hermano. ¿Estáis conmigo? Deuteronomio 29:1. Amén. Amén. Dice así en el nombre de Jesús.
Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, el pacto con Horeb era el pacto mosaico, el que acabamos de ver. Pero además de eso, hay otro pacto que se conoce como el pacto de la tierra, donde Dios promete la tierra a Israel. Dios prometió la tierra a Israel. Y aunque las demás naciones gentiles se la quieran quitar, Dios tiene pacto con Abraham. Dios tiene pacto con Israel. Así que los grupos políticos terroristas como Hamas y compañía, Dios tiene pacto con Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando de repente los misiles de Hamas o de los palestinos van contra Israel y de repente se ve que los misiles que van contra Israel de repente son explotados en el aire. Algunos dicen que es un arma secreta que tiene Israel y algo de eso hay seguramente. Pero ¿cómo es posible que los misiles que van contra Israel den la vuelta y vuelvan para allá? Pobre Israel, maltratador de los palestinos. Hasta incluso puede haber algún israelita que puede ser maltratador, pero que la gente no entiende que el pacto de la tierra es un pacto incondicional, que ni siquiera tiene que ver con la fidelidad de Israel, aunque debe ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de palabra. Porque su palabra y su reputación están comprometidos en sus pactos. Amén. Todas estas noticias que de repente, desde la lógica izquierdista, siempre, ¿se dan cuenta que siempre los izquierdistas hablan contra Israel? Amén. Sí. ¿Por qué será? Y siempre dan por los palestinos. No estoy diciendo que a nivel individual no haya violación de los derechos humanos. Eso Dios lo tratará también en su momento. Pero el punto es que Dios ha pactado con Israel, no porque hayan sido los mejores, incluso los últimos. Es por gracia. Porque Dios tiene planes, porque Dios ejecuta el programa del reino. Amén. Aleluya. La tierra pertenece a Israel porque Dios pactó. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la providencia, en el año 1948 Israel volvió a ser un Estado-nación. Ese pacto, vamos a ver que eso es tremendo, hermano, cuando desarrollemos el pacto. Vamos a ver que Dios... Hubo un presidente de Estados Unidos que dijo, no me acuerdo de este momento, pero que dijo que Dios no era neutral. Dios no es neutral, dijo. Dios está con Estados Unidos. Tremenda declaración. Yo esa declaración la dejo ahí. Pero yo la cambio para otro lado. Cuando se trata de los conflictos con Israel, Dios no es neutral. Dios está con Israel. Gloria a Dios. Pero no porque Dios tenga favoritismo o porque Israel sea mejor que otras naciones, no por eso. Es porque Dios por gracia le plació en su soberana voluntad pactar con Israel. Amén. Amén. ¿Alguien tiene problema con la soberanía de Dios? ¿A alguien le molesta la soberanía de Dios? Quizás ustedes no, porque Dios los ha regenerado y ustedes han comprendido algunas cosas, pero en el mundo, si hay algo donde cruje los dientes cuando Dios hace lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere, Amén, amén y amén. se pondrán contentos cuando se hable del amor de Dios. Como decía Spurgeon, parafraseando a Spurgeon. Oh, felices cuando se habla del amor de Dios. Cuando Dios se sienta en su trono y comienza a ejercer su soberanía, los dientes comienzan a crujir.
Porque la gente ama a un Dios de amor, pero aborrece que ese Dios de amor sea soberano. Amén. Así es. Tremendo. Oh, gloria a ti, Señor. Número 25, 10 al 13. Ese pacto es maravilloso, hermano. El pacto sacerdotal que muchos le hacen la vuelta y nunca lo predican. Número capítulo 25, versículo 10 y 13. Número capítulo 25, 10 y 13. Ahora yo voy a pedirles a ustedes que todos estos versículos que yo les estoy dando, ustedes lean los contextos, para que cuando yo esgrima cada pacto haya mayor claridad, mayor entendimiento. Por favor. Pacto sacerdotal, número 25, 10 al 13, ¿está ahí? Amén. Dice así, abro comillas. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Fines. ¿Quién fue Fines? Estudie quién fue Fines y qué es lo que Fines hizo. Hijo de Eleazar. Mi pacto con él, y tendrá él, mire, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Tú di lo que hizo Fines, hermano. A Fines se le paró la pluma y hizo algo glorioso. Algunos dicen que sabemos todos que el pacto mosaico, en la cual se habla de la cuestión del sacerdocio levítico, terminó, ¿cierto? Pero Dios hizo un pacto con Fines, que algo especial que se aparta del pacto mosaico, y que va a tener su cumplimiento hasta el milenio, donde se van a restablecer los sacrificios. ¡Oh! ¡Herejía!, diría alguien. Porque el pacto mosaico dice que eso terminó. ¿Pero qué dice el pacto que Dios hizo con Fines? Estudiémoslo. Porque si los sacrificios son para el perdón de pecado, eso terminó. Cristo es el fin de eso. Pero si los sacrificios se restablecen como un recordatorio, para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, es distinto, ¿no? Ahí vamos a ver qué fue el pacto de Dios que hizo con Fines. Los teólogos del pacto aquí están bien gritando, rompiendo vestiduras. Sigamos rápido. Yo no sé cuánto tiempo llevo, solamente para que tengan una idea. ¿Me dicen, por favor? 1:33. ¿Sí? Uf, tenía dispuesto 1:33. Hermano, hagamos una cosa. Yo lo tenía pensado. Falta el último punto, que son los sistemas teológicos, y yo creo que eso necesita un desarrollo más detenido. Porque después lo que la teología del pacto piensa de los pactos y lo que el dispensacionalismo piensa de los pactos, es importante que lo sepamos. Amén. Porque ahí vamos a ver los pactos teológicos, que son el pacto de redención, el pacto de obra y el pacto de gracia, que predica la teología del pacto. Y eso es importantísimo entenderlo. Así que vamos a hacer introducción parte 2. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Ahora vamos a terminar con los dos pactos que faltan. ¿Ya? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y también vamos a leer Salmos 89, 3, 4. Aquí vamos a ver el pacto davídico, el glorioso pacto que Dios hizo con David.
Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. Quiero que todos lo encuentren. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. ¿Estás conmigo? Amén. Tómese su tiempo, hermano, no hay problema. Píllelo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Dice así. Abro comillas. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quitaré delante de ti y será firmada. Mire, este versículo dice es importante. Y será firmada, tres cosas: tu casa, tu reino, perdón, Para siempre. Para siempre. me falla el ojo izquierdo, no se olvide. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono, ahí está la tercera palabra, tu trono, será estable eternamente. Amén. En el pacto davídico hay tres palabras importantes: casa, reino y trono. Vamos a desarrollar ese pacto davídico, que la Biblia está llena de las implicancias de ese pacto. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 89, 3, 4. ¿Está ahí conmigo? Salmo 89, 3, 4. Búsquelo. Salmos capítulo 89. Hermano, yo estoy desarrollando un escrito, así que es muy bueno que tomen apunte, pero yo después les voy a enviar el escrito cuando lo tenga listo completo, ¿ya? Va a ser mi primero microlibro. Salmo 89, 3, 4. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice así: hice pacto con mi escogido. Ahí se está refiriendo a lo que acabamos de leer, 2 Samuel 7, 12 al 16. ¿Ya? Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo. Dios juró, hermano, Dios juró. Aleluya. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Qué es lo que dijo Mateo con respecto a Jesucristo? No solamente hijo de Abraham, relación pacto abrámico, sino hijo de David. O sea que Mateo relacionó al Mesías no solamente con el pacto abrámico, sino que también con el pacto davídico. Lo que le está diciendo, ese que yo estoy predicando es el descendiente de David, es el heredero al trono, es el heredero a la casa, al reino, al trono. ¡Wow, hermano! Gloria a Dios. La gloria es de Dios. ¿Saben ustedes que de acuerdo a los sistemas teológicos que vamos a ver, hay algunos que creen que el trono de David está en el cielo y otros que creen que el trono de David se establecerá en la tierra, no en el cielo? Miren las diferencias que hay. Por eso es importante ver los sistemas teológicos que vamos a ver en la próxima ocasión, si Dios lo permite. ¿Saben ustedes que hay algunos que dicen que Jesucristo ya está sentado en el trono de David, en el cielo, y que por ende el reino davídico ya ha sido inaugurado? Incluso hay algunos que le ponen como nombre a los ministerios tabernáculo de David. Eso andan más perdidos que el teniente bello. Porque con eso están proclamando que el reino davídico fue inaugurado. No tienen ni idea, hermano. Andan otros que andan restableciendo la alabanza del tabernáculo de David. Andan algunos salmistas ahí restaurando la alabanza del tabernáculo de David.
sin saberlo a veces, están proclamando que según ellos, Cristo ya está sentado en el trono de David. Pero en el cielo, o sea, espiritualizan la Biblia. Porque Jesucristo no está sentado en el trono de David. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los santos en su ministerio sacerdotal en la actual edad. Amén. Pero Cristo aún no se sienta en el trono de David. Un día sí lo hará, pero en la tierra, cuando venga en su segunda venida, cuando venga el jinete del caballo blanco, cuando venga guapeando y roncando, ahí sí se sentará en el trono de David y gobernará las naciones desde ese trono. Gloria, gloria. ¿Te das cuenta la diferencia? Gloria a Dios. Señor. ¿Importa o no entender los pactos bíblicos? Amén. Pasemos al nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Con esto ya estamos finalizando introducción a los pactos bíblicos y teológicos parte 1. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice así, abro comillas. He aquí vienen días. Mire, en este contexto, Dios ya había establecido el pacto abrámico. Ya existía el pacto mosaico. Ya existía el pacto davídico. Ya existía el pacto sacerdotal. Ya existía el pacto noético. ¿Me entiendes? Entonces Jeremías dice, he aquí el profeta Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Por qué nuevo? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con la iglesia lo hace? ¿Con quién se establece el nuevo pacto? Con la iglesia. Israel. Con Israel y con la casa de Judá. Pero ¿y entonces qué tenemos que ver nosotros la iglesia con el pacto nuevo? Bueno, lo vamos a ver. Pero dice, y con la casa de Judá, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, ahí está contrastando el nuevo pacto con el pacto mosaico. O sea, el nuevo pacto es nuevo pacto en relación con el pacto mosaico, ¿me entiendes? Siempre el nuevo pacto se contrasta con el pacto mosaico. Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, Israel no cumplió el pacto mosaico. ¿Por qué cree usted que Dios dispersó a Israel entre las naciones? Porque ellos no cumplieron el pacto mosaico. Sí. ¿Se acuerda cuando Dios le dice que hay bendiciones y hay maldiciones a Israel? Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver con qué pacto tiene relaciones. Pero dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. ¿Sabe usted que el pacto mosaico es un contrato matrimonial entre Dios y Israel? Porque Jehová es marido de Israel. Y el pacto matrimonial es el pacto mosaico. Pero con respecto al nuevo pacto, dice, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Ya no estará la ley en la piedra, como estaba en el pacto mosaico, ahora estará en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La pregunta es, ¿cuándo se inauguró? O sea, la pregunta es, ¿con quién Dios hizo el nuevo pacto? Mire, el nuevo pacto fue hecho con Israel, con la casa de Judá y solo con ellos. ¿Qué? Nosotros los gentiles somos participantes de las bendiciones espirituales del nuevo pacto. Amén. Pero Dios no pactó con nosotros. Por gracia Dios nos hace parte
de las bendiciones espirituales del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que la salvación viene de los judíos? ¿Por qué cree usted que Pablo, la estrategia misionológica de Pablo era al judío primeramente y también al griego? Porque Jesucristo es el judío de los judíos. Amén. Amén y amén. Gracias. Eso es glorioso, ¿no? Amén. Amén. Pero el pacto, nuevo pacto, no solo tiene bendiciones espirituales, también tiene bendiciones materiales. Pero la iglesia solamente es parte de las bendiciones espirituales. Y el pacto se ejecutará con Israel un día, en el contexto final de la gran tribulación, cuando Dios pacte con Israel el nuevo pacto. De hecho, el nuevo pacto ni siquiera ha sido inaugurado en relación con Israel. Nosotros somos partícipes porque el pacto se aplica a nosotros. Claro que sí. Hay una aplicación contemporánea del nuevo pacto a la iglesia en la actual dispensación. Pero el pacto formalmente, propiamente tal, se inaugurará con Israel. Amén. En el momento escatológico indicado. Aleluya. Con esto damos término, hermano. Gloria a ¿Se Dios. entendió a grandes rasgos? Amén. La panorámica. Amén. Repase el video que yo con la ayuda de Dios lo voy a subir. Repase el video. Esto es oro a nivel de comprensión. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Muchas gracias por todo, Padre. Muchas gracias. Te pido que ilumines a mis hermanos, me ilumines a mí, nos ayude, porque finalmente la obra es la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo que edifica su iglesia. Usted prometió edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo, Padre. Amén y amén. Y amén. Pasa, pastora.